Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Juan y vamos a dar inicio a nuestro curso de Access desde cero. Este curso de Access básico en el cual vamos a conocer esta maravillosa herramienta para crear aplicaciones funcionales con una base de datos, ya ahora sí, una base de datos. Eh, lo digo y hago énfasis en base de datos porque eh, si vienes o si te has trabajado o si trabajas actualmente con archivos de Excel en los cuales manejas datos, es muy común decir que tenemos una base de datos en Excel y hay una gran discusión, ¿verdad? Ahí a través de los foros, de los grupos, de redes sociales y todo lo demás, en los cuales se dice y se menciona, ¿verdad? Y hasta las personas se discuten y se pelean, se insultan diciendo que Excel no es una base de datos. Y bueno, no vamos a entrar en esa discusión, ¿verdad? Simplemente comprender, ¿verdad? Y transmitirte la idea de que es o no es una base de datos. La verdad es que Excel nos permite manipular esos datos como una base de datos, los datos que tengamos en una tabla o en una hoja. Claro que tiene sus limitantes, ¿verdad? También tiene algunas ventajas manejarlo a través de Excel, pero la verdad es que este curso, que es un curso de Access, completamente de Access, sin nada que ver, nada que ver con datos que tengamos en Excel, a excepción de aquello que cuando tengamos que relacionar una tabla para gestionar datos, de los cuales los tengamos en una hoja de Excel, también los podemos manipular a través de Access, ¿verdad? Pero este curso, que es un curso básico, vamos a ver lo esencial que podemos hacer con Access. Vamos a ver qué es Access, para qué me sirve, qué puedo hacer con él, qué no puedo hacer con Access, ¿verdad? No, el curso no es para comparar Access con Excel, a ver cuál es mejor y todo eso. No, habrá muchas reseñas, yo creo, en YouTube o en Internet en las cuales puedes ver. La idea principal de este curso es obviamente iniciarte en el mundo de Access, de la gestión de los datos en una base de datos con el motor de datos o el motor de base de datos que utiliza Access y las bondades que ofrece, ¿no? Adicional a ello, una de las ventajas que tenemos al utilizar Access es que no solamente es un gestor de base de datos, sino que además también incluye, ¿verdad? Incluye un ambiente de desarrollo, no únicamente de la base de datos, sino incluye también una interfaz gráfica para desarrollar formularios, para desarrollar informes, para desarrollar macros y al ser un producto también de la familia de la ofimática de Microsoft, pues también ofrece el entorno de programación, el desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? O la programación a través del entorno de Visual Basic para aplicaciones. Aunque este curso no nos va a ocupar de eso, pero la verdad es que Access es una herramienta que es muy, muy completa, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque Excel, si me lo permites, también tiene la manera de manejar formularios, que en realidad son los user forms que conocemos, ¿verdad? Access también maneja o también tiene user forms. Eh, la, la, el asunto aquí es que los user forms son muy diferentes a los formularios que maneja Access de manera nativa, ¿verdad? Porque los formularios como tal ya son objetos que tienen un origen de datos o que se les puede asignar un origen de datos y de esa manera la gestión de los datos pues es pan comido, ¿no? Como pudiéramos decir, o simplemente es sencillo. Pero bueno, la comparación, como decía, no vale para ver que si es mejor Excel o si es mejor Access. Cada uno será mejor en la parte que le corresponde, ¿no? Excel a lo mejor como hoja de datos, Access como base de datos, algunos tendrán cosas que compartan, ¿verdad? Pero este curso de Access básico, vamos a ver entre las cosas que vamos a ver, como mencionaba, vamos a ver, ok, primero vamos a ver eh, qué es Access, qué es lo que dice primeramente Microsoft de Access, que se puede hacer con él, ¿verdad? ¿Qué es lo para qué me sirve? Vamos a ver también qué dice un poco la historia de lo que es Access. Y vamos a ver también
la parte que incluye este curso. Vamos a ver ahorita el temario de lo que vamos a estar viendo en este curso. Es un curso de Access básico, como decía, es desde cero, ¿verdad? Vamos a ver la interfaz gráfica, lo que incluye el programa. Vamos a ver los temas que vamos a tocar y vamos a ver, obviamente, vamos a tratar de abarcar cada uno de los puntos, ¿verdad? Que componen una base de datos, que son las tablas, las consultas, los informes, las macros, ¿verdad? Hasta ahí llegaríamos con el curso de Access básico, porque en realidad los módulos pues ya habla de un entorno de desarrollo o lo que es ya programación, y obviamente eso no entra de este curso básico. Este curso básico es un curso de 12 horas en el cual vamos a ver de manera básica, ¿verdad? Lo que podemos hacer, como decía, ¿verdad? Y obviamente vamos a desarrollar una aplicación, decimos una aplicación porque realmente es una aplicación, obviamente va a ser una aplicación sencilla, pero que sea una aplicación funcional con todo lo que conlleva este curso básico, en el cual vamos a tratar de realizar o de desarrollar una aplicación que nos permita pues llevar el control de algunos datos, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué nos dice, qué dice la página de Microsoft, la página oficial de Access, qué es lo que habla acerca de Access. Entonces, vamos allá. Dice en la página de Office 365, en la parte de Access, dice, optimiza tus datos, crea tus propias aplicaciones de bases de datos fácilmente en formatos adecuados para tu negocio. Y hace la aclaración que Access solamente es para PC, ¿no? Así es que si tú tienes algo que no sea PC, si tienes una Mac o algo, pues creo que no está incluido la aplicación de Access en el paquete de Office o en la suite de Ofimática. Otra de las cosas es que Access no se distribuye dentro de lo que es, pudiéramos decirlo, el paquete de, bueno, Microsoft maneja diferentes paquetes, ¿no? Diferentes membresías o diferentes licencias de sus productos. Algunos son básicos, familia, estudiante, profesionales. Entonces, en el Access viene en el más profesional, en el que abarca todas las aplicaciones. Es en el único que lo encuentras. También, obviamente, se distribuye de manera independiente, ¿verdad? Pero si tú compras o tienes una licencia de Office profesional, pues ahí seguramente lo vas a encontrar, ¿no? No lo encuentras en cualquier en cualquier, en cualquier paquete o en cualquier tipo de licencia que distribuya Microsoft. Entonces, dice también, crea y comparte aplicaciones sin ser un desarrollador. Bueno, las plantillas como tal no son exclusivas de Excel. Excel tiene plantillas o templates, ¿verdad? Que trae algunas ahí ya previamente instaladas, trae algunas otras que si tú encuentras una que crees que te puede ayudar, la seleccionas, das doble clic y se descarga desde la nube o desde internet y ya la tienes disponible en tu Excel. Entonces, lo mismo es con Access. Existen plantillas también que te pueden ayudar, ¿verdad? A llevar el control de los datos que tú necesites llevar, y pues ya no vas a tener que hacer absolutamente nada, simplemente quizá obviamente cambiar los datos de tu empresa o cambiar los datos personales o qué sé yo, dependiendo de la plantilla que se trate, y ya solamente vas a poder dedicarte a capturar información, ¿no? Entonces, las plantillas también están disponibles en Access de la misma manera como están en Word, como están en Excel y en cualquier otra aplicación de la suite de ofimática de Microsoft Office. Dice, personaliza aplicaciones para que crezcan con tu empresa. Y bueno, acá en la parte del desarrollador dice, Access es una herramienta fácil de usar para crear aplicaciones de negocios a partir de plantillas o desde cero. Con sus herramientas de diseño intuitivas y completas, Access puede ayudarte a crear aplicaciones atractivas y muy funcionales en una cantidad de tiempo mínima. O sea que Access nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos hacer, obviamente, ¿verdad? Con previo conocimiento, y precisamente para eso es este curso, para que poco a poco vayamos, ¿verdad? Conociendo de Access y sus maravillas, sus bondades, lo que podemos hacer. La verdad es que te vas a enamorar una vez que empieces a utilizarlo, te vas a enamorar. Y yo digo, ¿verdad? Mi primera recomendación es no lo compares con Excel, porque si lo comparas o si te la vives comparándolo, pues vas a perder demasiado tiempo, ¿verdad? Y no vas a poder aprovecharlo. Aquí lo importante es aprovechar el tiempo
y ver lo que puedes hacer en uno y lo que puedes hacer en otro, y al final del día, ¿verdad? Si es posible conjuntar esa parte y hacer a lo mejor un híbrido o hacer algo que haga, que nos haga a lo mejor una aplicación más funcional o más completa si en algún momento tenemos que relacionar Access con Excel. Entonces, la parte que sigue dice personaliza aplicaciones para que crezcan con tu empresa. A fin de modificar las aplicaciones personalizadas para tu empresa y tus clientes, editar fácilmente según sea necesario para satisfacer las necesidades cambiantes. Con Visual Basic para aplicaciones, automatiza procesos comerciales y crea formas e informes más útiles. Bueno, aquí ya la parte esta entra en la parte de la programación, porque habla de Visual Basic para aplicaciones, ¿verdad? Que dijimos que esa parte, pues no la íbamos a tocar aquí. Pero la parte que dice integrar con varias fuentes de datos, esa parte sí la vamos a ver también, ¿verdad? Y aquí dice claramente, integra los datos entre Access y aplicaciones de línea de negocios con la biblioteca de conectores de Access para generar elementos visuales e información adicional a la interfaz familiar de Access. Almacena los datos en SQL. Bueno, aquí habla ya de las conexiones que se pueden hacer. Vamos a ver obviamente conexiones, lo vamos a ver con otro archivo, con un archivo de Excel, pero Access también permite esa parte, ¿no? La parte de poder obtener información de otra fuente de datos, no necesariamente de Access, de otro archivo de Access, ¿verdad? De un archivo de Excel, de un archivo de texto, o sea, puede obtener información de diferentes fuentes de datos. Entonces, esa parte, esto es lo que dice Microsoft, eso es lo que es Access, ¿verdad? Es un gestor de base de datos que me permite además, como decía, no solamente una de las ventajas de utilizar Access y de aprender a utilizar Access es que no solamente me va a permitir desarrollar una base de datos, ¿ok? Por ejemplo, el ejemplo de SQL Server, ¿verdad? En SQL Server puedes crear o creas, desarrollas tu base de datos. Ahí haces el diseño, creas tus tablas, creas tus vistas, tus procedimientos almacenados, funciones, los triggers y todo ese tipo de cosas. Ahí haces todo lo que es el diseño de la base de datos, ¿verdad? Y puedes capturar información directamente ahí, pero regularmente se hace o a través de una página web o a través de un software desarrollado en distintos lenguajes de programación, ¿verdad? Pero SQL Server como tal no tiene un entorno de desarrollo para poder hacer un programa, ¿verdad? Que trabaje con esa base de datos que estás creando. En el caso de Access, obviamente sabemos que es un gestor de base de datos que no se compara obviamente con SQL Server ni con cualquier otro gestor de base de datos más pues de mayor denominación o jerarquía, como le quieras llamar. Pero la ventaja con Access es que puedes crear tu base de datos y ahí mismo puedes crear tus formularios, puedes crear tus informes o los informes se conocen como informes dentro de Access, ¿verdad? En la versión en inglés son los reportes y en español viene como informes, pero en realidad son esos reportes a los cuales tú le puedes poner presentación. Les puedes poner colores y le puedes poner todo ese tipo de cosas, ¿no? Imágenes y lo demás. Las consultas es como si fuera la misma tabla en la que tienes los datos, pero al ser una consulta, pues es una consulta que puedes delimitar sus registros, ¿verdad? Por criterios, puedes ordenar los datos por ciertas columnas, puedes discriminar información o mostrar solamente unos cuantos campos, qué sé yo. Con las consultas puedes hacer, pues ahora sí que consultas personalizadas de los datos que tienes en la tabla. En el reporte puedes mostrar los datos que tienes en una tabla o los datos que tienes en una consulta, que al final de cuentas, pues la consulta, su origen de datos va a estar en una tabla. En el reporte le puedes agregar imágenes, le puedes agregar gráficos, puedes agregar tantas cosas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos con Access, que adicional a crear la base de datos, podemos crear nuestra propia aplicación, ¿verdad? Con los formularios, con los informes, con las macros, con las consultas, y ya podemos tener una aplicación totalmente funcional. Otra de las ventajas es que Access nos da la opción
de que también podemos desarrollar nuestra base de datos y podemos desarrollar nuestra aplicación. Como lo acabo de mencionar, al final, al terminar el proyecto, yo puedo optar por separar y por generar dos archivos o crear dos archivos. Un archivo que va a ser el backend o que va a ser la base de datos y otro archivo que va a ser el front-end, que en este caso va a ser la aplicación. Entonces, Access cuenta con esa herramienta que al finalizar, no necesariamente tiene que hacer al finalizar, ¿no? Pero regularmente se hace al finalizar, separas o ejecutas ese proceso y se separan en un archivo quedan únicamente las puras tablas y en el otro archivo quedan todos los demás objetos, los formularios, los reportes, las consultas, las macros, los módulos y quedan las tablas también, pero ya no de manera local, sino quedan enlazadas a la base de datos adicional que se acaba de generar. Entonces, en ese momento ya tienes dos archivos. Un archivo es la aplicación como tal y el otro archivo son únicamente los datos, ¿no? Al tener esta parte o al tener estos datos o al tener la opción de separar estos datos, esto me permite que el archivo ese que tiene las puras tablas y que es un archivo independiente de la aplicación, me permite poner ese archivo en una carpeta compartida en red. Si trabajas o si tienes una red corporativa o tienes 3 o 4 computadoras conectadas, ¿verdad? En una misma red, en una carpeta compartida puedes poner esa base de datos y en cada una de las estaciones de trabajo o en cada una de las computadoras que están conectadas a esa misma red o que tienen acceso a esa carpeta compartida, ¿verdad? Cada persona puede tener una copia del otro archivo, que en este caso es el archivo aplicación, ¿verdad? Y cada una de ellas va a estar conectado a la misma base de datos y cada uno puede trabajar al mismo tiempo o de manera independiente y todos van a estar accediendo al mismo archivo o a la misma fuente de datos. Entonces, esas son muchas de las ventajas que tenemos de trabajar con Access. Esas son muchas de las cosas que podemos hacer. Obviamente, como decía al principio, hay que conocer poco a poco, hay que ir aprendiendo poco a poco, no querer volar, ¿verdad? Antes de empezar a caminar. Entonces, es necesario conocer, ¿verdad? Access desde cero, Access desde el principio. Bueno, y eso es lo que Microsoft nos decía, ¿no? Lo que les mostraba ahorita. Ahora, vamos a ver la parte que nos muestra o lo que habla la historia de manera rápida, no voy a leer obviamente todo. Aquí en la Wikipedia podemos encontrar también información obviamente relacionada con Access, ¿verdad? Y de manera muy rápida, no voy a leer la parte de la historia, pero voy a venir acá, por ejemplo, eh, hablando de las versiones, pues podemos ver que desde el 2 de junio del 94 se lanzó Access 2.0, ¿verdad? Y ahí vienen las distintas versiones, Access 3, Access 97, Access 2000, 2002, y obviamente con cada una de las versiones nuevas que se han ido lanzando, han venido obviamente, ¿verdad? Muchas cosas que se han agregado, ¿verdad? Cosas que han ayudado a que sea más compatible con SQL Server, conectores para que pueda haber interacción entre otras fuentes de datos. Entonces, son muchísimas cosas. Obviamente, no es lo mismo las ventajas que tienes ahorita cuando yo por allá empecé a utilizar Access, creo que era el Access, si mal no recuerdo, el Access el 95 fue el primero que yo utilicé. Y la verdad, digo, en ese momento, si lo comparabas obviamente con Excel, pues también tenías muchas ventajas, ¿verdad? Conforme fue avanzando o conforme pues la tecnología avanzaba y había cosas nuevas, pues obviamente también las nuevas versiones de Access traían eso que se necesitaba, ¿no? Entonces hoy en día sigue siendo funcional y siguen desarrollándose o siguen saliendo novedades que nos ayudan, ¿verdad? A estar al día. No, como decía, no vale la comparación. Si estamos aquí en este curso, pues es porque queremos aprender de Access, ¿verdad? Y obviamente queremos conocerlo mejor y queremos utilizarlo en nuestro día a día para poder ayudarnos a gestionar esos datos. Entonces, vimos ya lo que es la parte de la historia, parte de lo que dice Microsoft, cuál a fondo fue el lanzamiento de la primera versión, ¿verdad? Hasta la versión que hace unos días se acaba de presentar junto con Windows 11, que es la Access 2021. Pero pues vamos a entrar de lleno a lo que nos ocupa, que es que es este curso de Access básico, ¿verdad? En el cual
pues vamos a estar aprendiendo lo que es lo básico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver ahorita qué es lo que va a incluir este curso y vamos a ver, vamos a conocer la interfaz de Access. ¿Qué se puede hacer con Access, verdad? Vamos a poner unos pequeños ejemplos ahí de algunas aplicaciones que tengo desarrolladas con Access, solamente para que veas, no voy a entrar en detalle, solamente mostrar, ¿verdad? Lo que se puede hacer con Access, obviamente teniendo ya un nivel avanzado, conocimiento avanzado y obviamente conocimiento de programación y todo, para ver hasta dónde podemos llevar esto, ¿no? O sea, no nada más con el curso de Access básico, obviamente vamos a conocer lo básico, pero si seguimos aprendiendo de esta herramienta, ¿verdad? Y vamos más allá del desarrollar simples formularios, sino meternos de lleno con la programación, con el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones y todo ese tipo de cosas, pues vamos a ver que podemos hacer cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Y que podemos aprovechar al máximo las ventajas que nos da Access, ¿verdad? A la hora de desarrollar una aplicación con una base de datos propia. Entonces, vamos a ver, aparte del qué se puede hacer con Access, pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Y vamos a ver la parte de las tablas, ¿ok? ¿Qué son las tablas? ¿Para qué sirven? Obviamente las tablas es el alma de la base de datos, porque es donde se guardan los datos, ¿verdad? Sin tablas, pues ahora sí que sería, no serviría de nada una base de datos, ¿verdad? Puedo tener, en una aplicación, puedo tener formularios y puedo tener programación, ¿verdad? Y puedo no tener datos, pero esa aplicación, pues a lo mejor me voy a tener que conectar a otro archivo o voy a tener que conectarme de manera, por medio de programación y todo lo demás a otra fuente de datos y todo, pero en realidad las tablas pues son esenciales, son elementales para una base de datos y obviamente pues para crear una aplicación a raíz de esa base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo relacionado con las tablas, cómo crear una tabla, qué tipos de datos podemos almacenar en una tabla, eh, cuáles son las capacidades, cuáles son las limitantes de un tipo de dato o de una tabla, qué es lo máximo que podemos almacenar en una tabla. Vamos a ver también las relaciones que son muy importantes en una base de datos. Las relaciones también es parte fundamental, ¿verdad? Del desarrollo de una buena base de datos. Es parte de cuidar la integridad de nuestros datos y las relaciones nos van a permitir tener un buen control de ellos, ¿verdad? El no capturar información fuera de lo que tenemos planeado desarrollar, el tener conectadas las tablas, ¿verdad? Con llaves primarias y llaves foráneas para tener el control desde una tabla hacia otra tabla, la tabla padre y la tabla hijo, ¿no? Que son como se conocen en esas relaciones. Entonces, vamos a ver también lo relacionado con las consultas, como mencionaba, las consultas pues van a ser aquellas en las cuales yo voy a decir qué información quiero que se me muestre de cierta tabla, voy a poder ahí aplicar un criterio o más de un criterio. Los criterios vienen siendo como filtros que se manejan en Excel, si es que has manejado Excel, y si no lo has manejado, no te preocupes, vamos a verlo cómo funcionan. Vamos a ver también los formularios, que es la parte, la interfaz gráfica, la interfaz de usuario gráfica, a través de la cual se puede capturar datos, ¿verdad? En nuestras tablas sin necesidad de estar directamente en la tabla. Y vamos a ver también los informes, como mencionaba hace unos minutos. Los informes, pues, es para mostrar de una manera ya más detallada o más presentable, con presentación, con colores, con imágenes, ¿verdad? El resultado de una tabla o el resultado de una consulta. Se puede hacer desde una tabla, pero también se puede hacer desde una consulta, que ya es un poco más personalizada con los datos solamente con los datos que queremos mostrar. Entonces, vamos a llegar también a la parte de las macros. Las macros en Access no es igual que en Excel, es muy distinto, ¿verdad? Pero Access también incorpora una herramienta o una parte en la cual las macros ya existen ahí, ¿verdad? Ciertos
ciertos comandos, ciertas acciones que se pueden realizar sin necesidad de programar ni una sola línea de código. Por eso es que está incluida en esta parte, porque vamos a ver únicamente la parte que me permite hacer las macros que ya están incluidas con Access, que es abrir un formulario, ejecutar una consulta de acción, ejecutar ciertas acciones, ¿verdad? Sin necesidad de que yo tenga conocimiento de la programación o que conozca el entorno de desarrollo de Visual Basic, que tenga que tener conocimiento de variables, de tipos de datos, en programación, qué sé yo. Toda esa parte no va a ser necesario. Las macros que vamos a ver son macros que ya están previamente definidas, ¿verdad? Y que solamente vamos a ir seleccionando, ¿verdad? No es como que arrastrar, pero sí nada más seleccionar de una lista e ir escogiendo ahí qué es lo que queremos que haga. Entonces, esa es la parte que vamos a ver en la parte de nuestro curso de Access básico, Access desde cero. Entonces, vamos a entrar de lleno con lo que es la interfaz para que podamos ir conociendo, ¿no? Esta parte. Entonces, vamos allá. Voy a ir a entrar a esa parte en la cual voy a mostrarte lo que es la interfaz de desarrollo, la interfaz en lo que vamos a estar trabajando o en lo que vas a trabajar cuando estemos hablando de toda la parte del desarrollo de una base de datos. Acompáñame para que iniciemos.